corresponde, como presidente de CADE del 2015, hacer una rendición de cuentas ante ustedes. Esta rendición de cuentas es el resultado y los avances que ha logrado el país a un año de haberse celebrado dicho CADE. El CADE, cuyo tema era la logística, motor de desarrollo económico de Panamá, y que perseguía como objetivo central hacer un vistazo crítico de la realidad de los distintos componentes y actores que juegan un papel decisivo para crear y consolidar a Panamá como un centro integrado de servicios marítimos, de servicios aéreos, carreteros, ferroviarios y logísticos, que estos servicios sean competitivos, que sean de excelencia, al servicio de los puertos, las industrias marítimas auxiliares, exportaciones, importaciones de bienes, aeropuertos, comunicaciones, transporte de carga y pasajeros, además recursos marinos y agroindustriales. Como se dan cuenta, el objetivo era bastante amplio y se logró una amplia discusión que nos permitió establecer claramente cuáles deben ser los pasos que tiene que seguir el país para desarrollar actividades que generen realmente un valor agregado de estos sectores, tanto al comercio nacional como al comercio internacional. La conferencia de CADE se realizó en una jornada de 18 horas, 630 personas y una amplia cobertura que se extendió a través de transmisiones directas en varios medios de comunicación, llegando así a universidades y a los hogares de miles de personas. Contó con la participación de la vicepresidenta de la República, 3 ministros de Estado, 3 viceministros, 7 directores de entidades autónomas, lo que pone en evidencia el interés del gobierno en desarrollar el sector logístico. También connotados oradores nacionales e internacionales en 10 paneles y la presencia del expresidente del Perú, Alan García. Esta jornada puso en evidencia las fortalezas, las debilidades, así como las oportunidades y amenazas de las actividades que conforman el conglomerado logístico. Las actividades logísticas las realiza el sector privado, pero si no existen políticas públicas claramente definidas, con una visión compartida en la parte sectorial del gobierno, se hace imposible consolidar el hub logístico. El gobierno, después del CADE de 2015, tomó decisiones importantes para fortalecer la institucionalidad del desarrollo del sector logístico, como fue el fortalecimiento del Gabinete Logístico, creó la Secretaría de Competitividad y Logística, que tiene su sede en la Presidencia de la República, incluyó al sector privado en el Gabinete Logístico, porque, como decía anteriormente, la actividad logística la lleva el sector privado y la regula las entidades del gobierno. Si no hay presencia del sector privado a nivel donde se toman las decisiones que afectan o que pueden mejorar y desarrollar el sector, pues ya estaba cojeando ese gabinete logístico. Sin embargo, ¿no?, el gabinete logístico, los ministros involucrados se dieron cuenta que era completamente necesario que participara el sector privado. También el gobierno está en proceso de licitar el plan maestro de la zona interoceánica. Esto es muy importante. Cuando nosotros íbamos a recibir el Canal de Panamá, a mediados de los 90 se hizo un plan maestro de uso de suelo para poder desarrollar efectivamente en una forma inteligente las áreas revertidas. Pero en ese momento, en esa etapa de la vida nacional, había
un claro desconocimiento del potencial que realmente tenía las áreas aledañas al Canal de Panamá. Y ese plan de uso de suelo tenía errores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, al lado de los puertos, que siempre están en un proceso de expansión, hicieron barriadas. Las ciudades portuarias han tenido permanente conflicto entre el puerto y la ciudad. Y muchos puertos importantes han dejado de ser lo importante porque fueron absorbidos por la ciudad. Y así hay una serie de ejemplos que obviamente no permitieron al comienzo de la creación de la Autoridad de la Región Interoceánica hacer una agresiva promoción del sector logístico cerca de las riberas del canal. Para ponerle un ejemplo, ¿no? Y ayer lo hablaba con el embajador de Holanda, Holanda es 1/3 del territorio de Panamá. Si agarramos el puerto de Róterdam, entra en el río Rin más de 45 kilómetros. Es uno de los puertos más importantes del mundo. La actividad económica y movimientos de barco y de carga impacta en toda Europa. De ribera a ribera hasta bien adentro del Rin, hay actividades de toda naturaleza que están relacionadas con importaciones, exportaciones de bienes, valores agregados a la carga. Cuando uno le pregunta a un alemán cuál es el puerto más importante de Alemania, dicen Róterdam. No está en Alemania, está en Holanda. Y el uso que nosotros le estamos dando al Canal de Panamá con la posibilidad que se presenta con la ampliación es realmente bastante marginal. O sea, estamos perdiendo como pueblo, como nación, grandes oportunidades. Pero también el resto del país, ¿no? Ya se ha terminado el estudio de la creación de un corredor logístico en la parte occidental del país, entre Chiriquí y Bocas del Toro, ¿no? Y también se ha terminado el estudio para la construcción de un puerto en Barú que complementaría la operación logística del país y fortalecería el proceso de exportación, sobre todo de productos agrícolas, donde no estamos entrando en el mercado. También para darles una idea, nosotros exportamos alrededor de 8.000 contenedores de productos agrícolas. Nuestro vecino, Costa Rica, exporta 800.000. Con puertos realmente sumamente atrasados, con poco equipo, con carreteras de mucha complejidad. La producción agrícola en Costa Rica se hace en el Pacífico. Tiene que subir el camión 3.000 metros de altura para poder llegar al Atlántico, que es donde se exporta. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Merckx está invirtiendo $1.000 millones en Costa Rica para hacer un puerto completamente moderno. Entonces, ha habido una pérdida de oportunidad extraordinaria por no solamente ver el desarrollo logístico en las áreas aledañas al canal y descuidar el resto del país. Y yo creo que un país con 3.000 kilómetros de costa, creo que España tiene como 3.200, un poquitito más que Panamá, con una cintura muy delgada. En el caso, por ejemplo, del corredor logístico de Chiriquí Boca, de la ciudad de Davita al puerto de Rambala, en Bocas del Toro, estaríamos hablando de 97 kilómetros nada más. Entonces, en fin, estos avances que está haciendo el gobierno van hacia la línea correcta. Nos queda pendiente algo que es importante, la Ley Nacional de Logística. ¿Por qué? Porque tiene que haber una ley que esté por encima de toda la parte sectorial del gobierno
de manera que entidades del gobierno no tomen iniciativas que luego afecten al sector. ¿No? Acaba de suceder algo con AUPSA, que puso unas tasas a las líneas navieras y que nos sacaba de competencia, pero el gobierno corrigió inmediatamente la medida. Pero si existiera una ley antes de tomar medidas, tienen que pasar por el filtro del gabinete logístico y ampararse dentro de ese marco jurídico. Somos un país que no se adapta a los cambios y quedó en evidencia en el CADE del año pasado. Estos cambios que van surgiendo en el mundo y que, sujetos a presiones de poco internamente, en detrimento de mucho, como nos pasó cuando fuimos a negociar el GATT. Fuimos el último país de América que entró al GATT. Y era porque se oponían 7 industriales panameños a toda costa que pudiéramos entrar. Entonces, para poder entrar y convertirnos en un hub logístico, obviamente tenemos que entender, ¿no?, que el sector logístico representa el 32% del PIB, ¿no?, y es el mayor atractivo de inversiones extranjeras de Panamá. A raíz de los últimos acontecimientos de los mal llamados Panama Papers, ha surgido un debate con respecto al modelo económico de nuestro país. Señores, el mundo ha cambiado y sigue cambiando de manera acelerada. Durante más de 100 años, Panamá evolucionó en diferentes áreas. Podemos mencionar la plataforma de servicios financieros, las sociedades anónimas, el abanderamiento de naves, la zona libre de Colón, el hub aéreo de las Américas, el canal, los puertos, etcétera, ¿no? El hecho es que los cambios que ha experimentado el mundo a raíz de la globalización y los temas de seguridad, terrorismo, tecnología, nos obligan urgentemente a salir de lo que hemos definido como la complacencia, ¿no? Nos ha salido bien todo, pero estamos complacientes y no nos damos cuenta que tenemos que adecuarnos a las necesidades del mundo, replantear nuestro papel en este mundo globalizado. Uno de estos temas en lo que hemos venido insistiendo desde hace años, ¿no?, a lo largo de varios CADE, ha sido precisamente el desarrollo del sector logístico mediante el diseño de políticas de Estado y en esta ocasión aprovechar las oportunidades que nos brinda la ampliación del canal, tema de nuestro CADE, ¿no? Así que de ahí que tanto el CADE pasado, que habló sobre el desarrollo logístico, como este, nos encuentra enfocados en un tema importante. La ampliación del canal nos alcanzó y todavía estamos realizando estudios mientras otros países cercanos están desarrollando proyectos. No entendemos que el 80% del comercio mundial se lleva en el hemisferio norte y que ese 80% es la ruta de los grandes buques que ahora se van a desviar por una línea cerca al Ecuador, que es el Canal de Panamá, y que nos va a permitir, por esas circunstancias geográficas de Panamá, empezar a participar en el 80% del comercio mundial. Y la posición nos exige, efectivamente, que seamos lo suficientemente claros para entender que necesitamos puertos, que el transbordo es nuestro negocio, el manejo de la carga. El canal cobra no por barcos, sino por espacio de carga. La autoridad marítima no cobra sino por movimiento de contenedores que se haga en los puertos, y todo se refiere a la carga. Y si vamos a tener buques de 13.000, 14.000 contenedores con una eslora extremadamente grande, mientras más muelles tengamos será mejor. Y pongo el ejemplo nuevamente de Holanda, 45 kilómetros de muelles de costa a costa del río Rin. Y nosotros tenemos todo ese espacio desaprovechado en el Canal de Panamá. Entonces,
Repito, para terminar, que nos ha llegado la hora de acabar con la complacencia y cambiar nuestro modelo económico, aprovechar las circunstancias de lo que vamos a discutir en estos próximos 2 días. Y como dice nuestro himno, no podemos esperar al trabajo sin más dilación. Sean de excelencia al servicio de los puertos, las industrias marítimas auxiliares, exportaciones, importaciones de bienes, aeropuertos, comunicaciones, transporte de carga y pasajeros, además recursos marinos y agroindustriales. A un año de haberse celebrado dicho CADE. El CADE, cuyo tema era la logística, motor de desarrollo económico de Panamá, y que perseguía como objetivo central hacer un vistazo crítico de la realidad de los distintos componentes y actores que juegan un papel decisivo para crear y consolidar a Panamá como un centro integrado de servicios marítimos, de servicios aéreos, carreteros, ferroviarios y logísticos, que estos servicios sean competitivos, que, como se dan cuenta, el objetivo era bastante amplio y se logró una amplia discusión que nos permitió establecer claramente cuáles deben ser los pasos que tiene que seguir el país para desarrollar actividades que generen realmente un valor agregado. Corresponde, como presidente de CADE del 2015, hacer una rendición de cuentas ante ustedes. Esta rendición de cuentas es el resultado y los avances que ha logrado el país